Estuvieron de fiesta el pasado fin de semana, la Nación Escarlata, y ahora, ¿qué celebraron? Adelante. Hoy fue presentada la plantilla completa de los Diablos Rojos del México. Habló Alfredo Harp Elú, habló Víctor Bojorquez y entrevisté también a su hijo Santiago. ¿Qué fue lo más importante el día de hoy en esta presentación? Chequémoslo. El compromiso de Diablos siempre ha sido el ser campeón. Este año no es la excepción, creo que tenemos un gran equipo, tenemos el material humano para lograrlo y vamos a trabajar durante toda la temporada para que así sea. Si les digo la verdad, este estadio a lo mejor nos vamos a tardar complementando lo que pase, pues mucho tiempo en dejarlo perfecto, porque les recuerdo, aquí queremos poner el Salón de la Fama de los Diablos Rojos, algunas cosas que de archivo histórico. Entonces constantemente van a estar viendo que vamos a tener otras sorpresas y pues, el tamaño y la complejidad de este estadio que podría decir yo que está prácticamente al 98% terminado. Bueno, ¿qué es lo que hasta el momento más le admiras en las negociaciones que tiene tu padre, sobre todo en lo que es el mundo deportivo? Bueno, yo lo admiro como la mejor persona, bueno, es mi figura a seguir. Sin duda es el ejemplo más grande que tengo como padre. Estoy muy orgulloso de él por todo lo que hace, no solo en las empresas, en lo deportivo, sino también en lo cultural, en la ayuda que da México. Entonces para mí es un honor ser su hijo.